Bien. Eh, ahí está. Bien. Bueno, hoy día empezamos un nuevo ciclo. Sí, es un ciclo de mensajes eh, dirigidos a esta época tan especial y única que tenemos en el año, ¿no? Que es la Navidad y demás. Eh, hay una joya realmente de mensajes y todo lo que ha pasado hace 2000 años tiene un significado sumamente especial que no hay que dejar de largo. eh, no tenemos que dejar que esto pase desapercibido, sino más bien estar con los ojos, los oídos, que tenga toda nuestra atención a lo que el Señor nos quiere decir con lo que recuerda la Navidad, ¿no? El nacimiento de Jesús acá en la tierra. Y bueno, este ciclo de mensajes empieza con este que titula Es como nosotros. Y llegó otra vez la Navidad, más rápido, creo que cada año que pasa, llega la Navidad cada vez más rápido, ¿no? Sin darnos cuenta, ya estamos con el árbol armado, eh, preparando los regalos, ya pensando qué vamos a comer en en la cena de Navidad y en las reuniones de célula, como estábamos hablando hace un ratito. Estamos pensando cómo vamos a festejar ese día. Y bueno, por las calles, tal vez no en ese contexto, pero sí ahí buscando en el YouTube canciones, villancicos que ya generen ese ambiente y además comercio que vayamos, tienda que visitemos, siempre va a tener en esta época música de Navidad. Hasta el año pasado, pues ya se había hecho tradición en La Paz el desfile de Navidad y ay de que nos perdamos, pues, ¿no? El desfile, ahí los hijos nos cobran si es que no podíamos ir a ver ahí al Grinch. Y también todo esto acompañado con películas. Nosotros desde noviembre, después de apenas pasa el cumpleaños de Paulita, ya estamos con en el modo Navidad en el que nuestras hijas nos dicen que ya armemos el árbol y que ellas se encargan de buscar películas, ya entran, ya saben entrar a Netflix ahí y nos dicen, mira, ha salido esta, y bueno, vemos todas las películas posibles de Navidad. Y bueno, admitámoslo, ¿no? Cuando éramos niños esperábamos la temporada con muchas más ganas que ahora, definitivamente. Y eso nos lo hacen dar cuenta nuestros hijos, ¿no? Nuestras hijas, nuestros hijos, pues ansiosamente, como les menciono, eh, el cumpleaños de Paulita es el 3 de noviembre, el 4 de noviembre ya tenemos que tener la casa con todos los adornos de Navidad, el árbol armado, escuchando villancicos, pues se ha vuelto esto una tradición impulsada por mis hijas, ¿no? Y estoy seguro que en cada hogar los que más impulsan, los que más se animan en esta época son los niños. Y cuentan no solamente los días, ¿no? Cuentan las horas, las semanas, las horas, los segundos. Eh, Aquí en la casa tenemos este tipo de calendarios, tenemos dos y en los dos ellas cada día lo primero que hacen es cambiar el día porque ya faltan menos días para, para la Navidad, ¿no? Y admitámoslo también, el personaje que se roba toda la atención en esta época, pues es Papá Noel, ¿no? El viejo pascuero, como se lo conoce, Santa Claus, eh, que viste traje rojo, una bolsa llena de ilusiones y regalos maravillosos, tiene un trineo volador y donde vayamos vamos a ver su cara en todas partes de las tiendas y demás, en todos los descuentos de esta época, en todos.
las ventas de garaje, ventas en comercios formales, informales. El que se lleva ahí del personaje más llamativo, pues es él. Tal vez sea por sus renos, tal vez sea por el muñeco de nieve y demás, por la risa característica de él, el ho, 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 y feliz Navidad, ¿no? La campanita, y obviamente no podían faltar las cartas, ¿no? Las cartas que son escritas y reescritas, y digo reescritas y recontra escritas mientras se acerca la Navidad, pues se olvidan de anotar algún regalo y lo vuelven a anotar y dicen, no, mejor no pido esto, voy a pedir esto otro, y es reescribir y reescribir la carta, ¿no? Pero en toda esta algarabía que pasamos, en todo este tiempo que, que vivimos, tal vez para algunos de nosotros la Navidad y bueno, el rostro de la Navidad ya no significa lo mismo para nosotros, ¿no? Tal vez Papá Noel ya no es el viejito bonachón que siempre está alegre llevando los regalos, sino para nosotros tal vez ya se ha convertido en un simple disfraz que se desempolva para usarlo en esta época del año, ¿no? Y bueno, y como adultos enfrentemos la dura realidad, eh, que no importa cuánto deseemos un resultado diferente, las cosas no cambian por arte de magia, por más de que hagamos nosotros como adultos una carta, sabemos que tal vez esos deseos no se vuelvan realidad o no estén el 25 de diciembre, los primeros minutos del 25 de diciembre, que nuestros deseos estén envueltos en un papel de regalo bajo el árbol. Pues esas ilusiones para nosotros han pasado. Tal vez la Navidad también puede ser una época triste, sin esperanza y desilusiones. Es increíble cómo conozco cada vez más personas mientras nos hacemos más adultos, eh, que escucho que dicen que odian la Navidad o que prefieren, que esperan más, con más ansias el 26 de diciembre que el 25 de diciembre. Escucho cada vez personas igual cercanas que dicen que no les gusta la Navidad, que prefieren no pasar y que es una época triste y sin esperanza y desilusiones. Y bueno, al ver tantas películas navideñas donde las familias son perfectas, las cenas son perfectas, ahí como en la, en la fotografía, eh, pues la Navidad también puede ser una época triste. Y la pregunta aquí para todos nosotros es, ¿va a ser esta una Navidad difícil en nuestras vidas? Tal vez la dura realidad de ser adultos y el saber que Papá Noel eh, es una ilusión para algunos, hace que esta Navidad no tenga ningún sentido. La pregunta nuevamente es esa, ¿no? ¿Va a ser esta una Navidad difícil en nuestras vidas? Y pues, si has perdido la esperanza de la Navidad y piensas que es una temporada como cualquier otra, tengo una historia que contarte. Esta historia pasó hace mucho tiempo atrás. Quiero que te imagines junto conmigo que esto es hace mucho tiempo. La historia la protagoniza una joven que tenía un futuro prometedor y muchas metas por cumplir, pero de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, sin tener algo eh, escrito o previsto, este futuro prometedor cambia abruptamente. Por delante, después de lo que le ha pasado, se le presentaba un camino parecido a lo que está en la imagen. Un desierto árido, seco, confuso y lleno de polvo que no permitía vislumbrar con claridad lo que le esperaba en el horizonte. A esta, a, a esta joven la separaban kilómetros de su familia y, y bueno, de su cómoda cama, de su cómoda casa,
de la calidez de un hogar. El dinero escaseaba y por ninguna parte por donde ella recorría vislumbraba o veía algún rostro conocido y obviamente menos un rostro amigable. A esta joven le dolía el corazón por el anhelo de estar con su familia, pero estaba lejos, su situación no le permitía ni nada. Y bajo circunstancias normales, ella y su familia hubieran seguido de cerca su embarazo, pues ella estaba embarazada, pero en situaciones normales, eh, pues toda la familia hubiese seguido de cerca todo ese hermoso proceso. Yo me acuerdo que cuando Paulita estaba embarazada de ambas hijitas que tenemos, pues era todo un acontecimiento ir a escuchar el corazoncito de las bebés, y seguir de cerca todo el proceso, pero para ella era algo totalmente alejado, pues embarazada antes del matrimonio no era algo que iba con su conservadora familia. Además, la explicación del embarazo era algo extremadamente extraña y poco creíble de cómo ese bebé había llegado a su vientre. Y todavía tuvo que decirle al hombre con el que se iba a casar que el bebé que llevaba en su vientre no era de él. Imaginemos, ¿no? Se estaba a punto de casar y le dice, voy a tener un bebé y no es tuyo. Eh, y realmente fue un milagro que él se mantuviera firme en su decisión de seguir con ella. Otro milagro urgente era lo que necesitaba para conseguir una posada, pues al pueblo donde se dirigían reventaba de gente, todo estaba lleno, eh, hace días que estaba lleno y bueno, eh, esta joven necesitaba un milagro para conseguir un lugar donde quedarse. Y pues en medio de todo esto, ella soñaba con que la realidad sea totalmente diferente. Ella soñaba con dar a luz a su primer hijo en un lugar cómodo, acompañada por la familia, quienes se imaginaba que traían regalos, sonrisas, calidez y traían sus ansias de conocer al nuevo integrante de la familia. Se imaginaba que fuera de la habitación donde estaba su familia más cercana, estaba afuera de la habitación esperaba un grupo de amigos prestos a cruzar la puerta para felicitarlos, traer alegría, bendición y demás. Pero la realidad era mucho más alejada de lo que parecía. No creo que María haya soñado reemplazar todo eso por un simple establo. No creo que ella había soñado recibir a su bebé al lado de vacas, de ovejas, de burros y el olor del lugar, no creo que haya sido soñado. Y conociendo lo detallistas que son las mujeres para este tipo de cosas y cómo sueñan, no creo que María haya soñado recibir a su bebé en esas condiciones. Pues todavía yo no conozco a ninguna madre que utilice voluntariamente el bebedero de los animales para hacer una cuna. Al menos no si se lo permite. Eh, Tengo la certeza que nada de esto era lo que había planeado María para el nacimiento de su bebé. Nada de esto. Y vas a coincidir conmigo que a veces los planes no siempre salen como los soñamos. Adicionalmente, estoy seguro que José trató de apartar los burros cuando llegaron al establo. Estoy seguro que viendo el lugar, dijo, bueno, buscó el mejor lugar, apartó a los animales lo más que se pudo, burros a un lado, ovejas al otro, vacas al otro lado, las gallinas más lejos. Eh, Trató de limpiar el lugar que, que, que era lo único que había. Retiró los desechos que habían dejado los animales, juntó la paja más suave que encontró y la acomodó para formar una cama y para que después del largo viaje por el desierto María se recostase y si bien el viaje fue largo, sumamente cansador y a eso multiplicarle la condición de embarazo que tenía María, pues
eh, él le dio el mejor lugar donde podía acomodarla y bueno, prendió el fuego, calentó agua para recibir al bebé. Estoy seguro que José se sintió culpable, porque al igual como nosotros varones soñamos y queremos lo mejor para nuestros hijos, lo mejor para la mujer que amamos, y estoy seguro que en algún momento pidió disculpas, porque era lo único que pudo encontrar para recibir a ese bebé. Y si aunque no parecía el mejor lugar ni el mejor momento, José y María estaban prestos a recibir a Dios en pañales. En momentos las manos que acomodaron el cielo y las estrellas iban a depender de María. En momentos los pies que habían caminado los planetas, que habían caminado los cielos, eh, iban a apoyarse sobre las palmas de José. Y estoy seguro de lo primero que hizo María, estoy seguro porque lo tengo grabado aquí. Cuando, cuando nació mi hija, nacieron mis dos hijas, cuando tengo grabada así la imagen cuando se la trajeron a Paulita. Paulita vio al bebé, descubrió sus piecitos, les miró sus piecitos, le miró el otro piecito, miró sus piernitas, su pancita, miraba sus manitos, contaba sus deditos. Tengo grabada esa imagen hasta que llegó al rostro. Y a las dos, si bien no lo dijo, sus ojos lo expresaban. Así es la cara de mi hija. Estoy seguro que María hizo lo mismo. María descubrió al bebé, vio sus piecitos, sus piernitas, su pancita, sus manitos, vio su carita y dijo lo mismo con los ojos, con que así es la cara de Dios. Y si nos ponemos a pensar, por siglos nos hemos preguntado sobre la imagen de Dios. Tribus, grupos de personas, comunidades han mitificado cómo es el rostro de Dios. Vemos en la Biblia que lo han representado como un becerro de oro. Culturas lo han representado como un viento huracanado. Eh, Pueblos lejanos han dicho que Dios es un volcán activo. Otros han dicho que tiene alas y respira fuego. Otros que come infantes y demanda penitencia. Muchos piensan que es feroz, mágico, voluble y temido. Pero nadie en la vida se ha imaginado cómo podría, que Dios podría representar o encarnar en un inofensivo bebé. ¿Quién se iba a imaginar que, que, que Dios en su omnipotencia, omnipresencia, podría, podría encarnar y que su rostro se pareciera al de un vulnerable bebé? Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién en la vida se hubiese imaginado que el ser más poderoso, más increíble que jamás ha existido y que no tiene tiempo, se haya hecho carne, se haya hecho un embrión, haya sido primero una célula, luego se ha vuelto un embrión, luego un feto, luego un bebé, y luego ha caminado entre nosotros, habitó entre nosotros, y lleno de gracia y de verdad, caminó y nos mostró el camino. ¿Quién se hubiese imaginado que en su infinito poder se pudo volver en algo tan vulnerable como un bebé? Estoy seguro que todos los que tenemos hijos entendemos eso, pues hemos sujetado a nuestros bebés tan frágiles en nuestras manos. ¿Quién se podía imaginar que el ser más increíble y poderoso haya podido encarnarse en algo tan vulnerable? Me maravilla esto porque Jesús no entró a este mundo parecido a un ser humano. Él podría parecerse a un ser humano. No, no lo hizo así. Él decidió entrar a este mundo como un ser humano. Un ser humano como tú y como yo que tiene problemas,
un ser humano que, como tú y como yo, tiene debilidades. Un ser humano como tú y como yo que, eh, bueno, la pubertad tuvimos granitos, tuvimos dificultades, nos ahogábamos en un vaso de agua, eh, no, decíamos a nuestros problemas como si fuésemos, como si fueran grandes. Jesús encarnó a un ser humano como tú y como yo, que sonríe, que tiene sueños, que se cansa, que tiene sed, que se desilusiona, que sueña. Jesús, el Dios Todopoderoso, entró a este mundo como tú y como yo. ¿Y por qué hizo tal viaje? Porque Él quiere que sepas que Él nos entiende. Él te entiende, Él me entiende. Él quiere que sepas que nos entiende. Hizo un viaje, imagínate, despojarte de su divinidad, despojarse de su poder infinito. Bueno, nunca lo dejó, pero se encarnó. La Biblia menciona que Él es 100% hombre y 100% Dios. Se volvió en uno de nosotros, hizo todo ese viaje, despojarse de todo ese coro celestial que le canta 24 horas por ti y por mí, para que entendamos y que sepamos que Él nos entiende. Sí, Jesús nos entiende. Jesús nos entiende, pues, nos entiende cuando perdemos a un ser querido. Si no, veámoslo cuando lloró enfrente de la tumba de su amigo. Lázaro había muerto y a él le duele. La Biblia describe que él sintió un dolor tan fuerte que lloró. Jesús nos entiende cuando tenemos miedo de lo que va a venir. Si no, veámoslo en el Getsemaní antes de ir a la cruz, cuando lloró sangre, empezó a sudar sangre. Jesús entiende cuando nos traicionan, cuando más necesitaba el apoyo de sus amigos, estos amigos que habían jurado jamás, le habían jurado lealtad eterna. Ante el primer problema sale huyendo. Jesús nos entiende cuando te calumnian, pues toda la gente que lo vio hacer milagros era la gente que decía que era un criminal y pidió que se vaya a la cruz. Jesús nos entiende cuando nos abandonan. Eh, en la cruz, si no veámoslo a Jesús en la cruz, solo, colgado del madero y haciendo una oración diciendo, eh, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús nos entiende cuando das todo y parece que nadie lo aprecia. Jesús nos entiende cuando te inculpan injustamente. Jesús te entiende, Jesús me entiende. Y ese es lo maravilloso de la Navidad. Yo te confieso que yo amo la Navidad, me encanta tener el ambiente navideño, ¿sí? Y tal vez algunos me pueden tildar de que no, eso no es de Dios, el árbol no es de Dios, hay denominaciones que dicen eso y todo. Sí, está bien, puede que sí, puede que no, pero yo lo uso como un pretexto para hacerme y primero yo recuerdo de que Jesús emprendió un viaje por ti y por mí para hacernos recuerdo de que Él nos entiende. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús nos entiende, puede compadecerse de nuestras debilidades, de las veces que tenemos miedo, de las veces que nuestro futuro parece no tener un horizonte claro. Jesús nos entiende, se compadece de nuestras debilidades porque Él las vivió. ¿Qué diferente es eso? ¿Qué diferencia realmente hace eso cuando una amiga que no ha tenido hijos trata de aconsejar a una mamá, a una amiga que ya es mamá?
¿Qué diferencia hace eso cuando realmente una mamá que ya ha vivido lo que tú has vivido, ya te entiende, ya siente lo que has estado? Hace mucha diferencia. Hace mucha diferencia eh, cuando de lejos tal vez un amigo que no trabaja en una institución como la que tú trabajas, o tal vez está pasando un tiempo difícil de que no estás consiguiendo trabajo, una persona que no ha conseguido trabajo te va a entender más, te va a compadecer de una forma diferente porque él ya lo ha vivido. Ese es el mensaje de la Navidad. Jesús hizo un viaje increíble para decirnos y hacernos recuerdo que se compadece de nuestras debilidades porque Él las ha vivido. Y ahí dice, sino uno que fue tentado en todo. Jesús ha vivido todo. En el libro de Juan dice que los milagros, que no habría hojas en el planeta, lo estoy parafraseando, no habría hojas en el planeta, ni libros que puedan contener todo lo que ha hecho Jesús. Él, la Biblia menciona en Hebreos 4:15 que Él ha vivido y ha sido tentado en todo. Entonces, sí puede compadecerse de nuestras debilidades. Y para entender este principio, te voy a contar una historia. La historia de George Halley. Este doctor misionero nació en 1926 y bueno, ya en la edad eh, cuando ya terminó los estudios, ese doctor decidió eh, llevar el mensaje de Jesús y todo su conocimiento médico a la tribu mono allá en Liberia. Y donde decidió edificar una iglesia y un hospital en esa localidad. A su tiempo, el doctor Halley atendía, imagínate, aproximadamente 10,000 personas por año, 10,000 personas por año. Eh, y bueno, cuando llegó a la tribu allá en Liberia, no siempre tuvo éxito. Empezó el ministerio, empezó la misión, empezó a levantar la iglesia y los primeros años fueron sumamente difíciles, al punto de que muchas veces él quería abandonar y dejar todo y volver a su tierra natal. Eh, pero cuando llegó a la tribu para empezar el ministerio y demás, llegó él y su esposa mientras levantaban la iglesia. Al año nació su hijo Bobby. Y bueno, era la familia, pero los primeros 5 años fueron sumamente difíciles. Nadie asistía a su centro médico, nadie de la tribu asistía a la iglesia, nadie de la tribu lo buscaba para recibir atención médica. Y ya cuando estaba a punto de tirar la toalla y volverse, le pasó algo sumamente duro. Mientras el doctor Harley estaba preparando un medicamento y vio por fuera mirando hacia la ventana, hacia el exterior, vio a su hijo Bobby que estaba jugando y de pronto se desploma. El doctor Harley deja todo, sale corriendo, levanta a su hijo y lo mete a su consultorio y hace todo lo posible para revivirlo, pero ya era demasiado tarde. Eh, Estaba de epidemia, una fiebre tropical y pues su hijo había sido contagiado y él aplicó todo lo que sabía para salvar a su hijo, pero no pudo. Con el alma totalmente destrozada, llorando, sacó a su hijo, cruzó la villa, eh, donde se encontró con su esposa. Los dos se abrazaron y lloraron. Encontraron una caja ahí donde pusieron a su hijo y los dos trataron de llevarlo, pero el dolor era tan fuerte que su esposa no podía. Y uno de los líderes de la tribu vio que esto pasaba. Él se acercó y le preguntó qué era lo que había pasado. Con los ojos
totalmente en lágrimas, le contó que su hijo acababa de fallecer. Y el líder de la tribu se ofreció a ayudarle. Y junto con el doctor Harley y el líder de la tribu empezaron a cargar el cajón del pequeño Bobby y cruzaron toda la aldea, mientras los aldeanos miraban lo que había pasado y por curiosidad se fueron uniendo en una caravana, entrándose en lo profundo de la selva, donde encontraron un buen lugar. El doctor Harley dejó la caja y empezó a abrir el hueco, la tumba de su hijo y puso ahí el cajón, tapó el hueco y se desplomó en llanto. Él y su esposa se desplomaron en llanto y por lo que parecía eh, un, lo que parecía un tiempo de desahogo, llegó a ser horas y nadie de la tribu se movió. Eh, cuando de pronto el líder de la tribu, después de un tiempo, cuando ya se calmó un poco, el doctor Harley y su esposa se puso de pie de líder y dijo algo, dijo, el hombre blanco, el hombre blanco llora igual que nosotros, el hombre blanco siente igual que nosotros. Lo que ocurrió después de ese día fue lo que eh, después de un tiempo el doctor George Harley mencionaba como un milagro. Eh, un día después escuchó un golpe en la puerta, él y su esposa abrieron y toda la tribu venía a ofrecer las condolencias a los papás que habían perdido a su hijo. Venían a ofrecerle regalos, venían a ofrecerle ceremonias de despido propias del lugar, eh, le vinieron a ofrecer condolencias y con tradiciones del lugar, abrazar a la familia para pasar este difícil momento. Eh, a las 2 semanas, tanto como la iglesia y, y, el, y el consultorio de George Harley reventaba con personas de la tribu esperando ser atendidas y en la iglesia esperando escuchar de Jesús. Miles de personas se agolpaban a que el doctor ahora los pueda atender. Y es que había pasado algo. Todo cambió cuando la tribu entendió un principio, pues el misionero los podía entender perfectamente y por lo tanto podía ayudarlos, porque era como uno de ellos. Nosotros podemos entender el mismo principio y por eso me encanta la Navidad, porque la Navidad nos hace recuerdo que todo puede cambiar cuando entendemos que Jesús nos puede entender perfectamente y por lo tanto nos puede ayudar, porque es como uno de nosotros. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. El mensaje de la Navidad y en este ciclo de mensajes eh, empieza con este mensaje. Todo cambia cuando entendemos que Dios decidió realizar un viaje increíble despojándose de su grandeza, de los cielos, de los coros celestiales, un viaje sumamente largo para, para llegar a ser un embrión, para parecerse, para no parecerse a un ser humano, sino ser como un ser humano. Para la Navidad nos recuerda que Él nos entiende, que Él nos entiende, se compadece. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este versículo cobra un sentido increíble cuando entendemos que Dios
decidió ser como tú y como yo, que Él se compadece de tus debilidades y las mías. Y en ese sentido podemos acercarnos confiadamente al trono cada vez que le fallamos, cada vez que nos sentimos tentados, que sentimos miedo, cada vez que lloramos por el miedo, por todo lo que nos pasa, cada vez que sentimos desesperanza, cada vez que nos sentimos abandonados, cada vez que nos sentimos solos, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia porque Él nos puede dar misericordia y gracia para nuestro socorro. Quiero invitarte ahora a que este tiempo sea un tiempo sumamente especial entre tú y nuestro Señor. Quiero invitarte a que escuches esta canción y que te imagines todo lo que ha significado el viaje, por qué lo ha hecho, a que dijeras eso de que Dios se parece a ti, de que Dios ha vivido lo que tú has vivido, de que Dios ha sentido lo que tú has sentido, de que Dios ha sentido miedo como tú, has sentido cansancio como tú, desesperanza como tú, y puede ayudarte. El mensaje de la Navidad no es más que eso. Dios se ha acercado a nosotros. Dios está en medio de nosotros. Te invito a tener un tiempo sumamente especial con el Señor. Nada que hacer, ni a dónde ir, sin esperanza a su vivir, sin ilusión, ni dirección, y sin remedio a su dolor, hasta el día que del cielo nos llegó. Dios con nosotros, Emmanuel, regalo eterno a toda su creación. Dios con nosotros, Emmanuel, el anciano de días, encarnado en un bebé, el Mesías prometido por amor. Dios con nosotros Una estrella se alzará desde la tierra de Israel. Vimos la luz y el resplandor de aquella estrella que nos llevó hacia el lugar donde nació nuestra esperanza y salvación, pues ahora desde el cielo nos llegó
nosotros es. Dios con nosotros es.